Muy buen día para todos. Hoy nos encontramos con Mario Zuluaga, coordinador TI en Comedal, una persona con una trayectoria excepcional. También en su momento fue docente de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Mario? Y bienvenido a nuestra sesión de Entrevistando CXS. ¿Qué tal tu día y bienvenido? Felipe, muchas gracias por la bienvenida y pues no, aquí intentaremos compartir un poquitico de las experiencias con todas las personas que nos vean. Perfecto. Para una persona que tiene este bagaje, que ha tenido esta trayectoria, hoy en día, pues la evolución tecnológica ha generado diferentes disrupciones, entre esas sus datos, los propósitos de las empresas, y ahí yo quiero iniciar con esta primera pregunta. ¿Cómo la tecnología ha ayudado a Comedal hoy en día y también a ti como una persona que es experta en este ámbito, como su propósito, ¿sí? Ese propósito como empresa y como persona? Pues mira, Felipe, indiscutiblemente, hoy por hoy todas las empresas son digitales, independientemente a lo que se dedique. Yo soy una persona que periódicamente asisto a algunos eventos, principalmente a esa bancaria, que es como el referente que nosotros más utilizamos. Y una persona invitada del exterior decía a nosotros que las instituciones financieras pues tenían que evolucionar para hacer que ellas fueran casi al revés, que es decir, que fueran empresas de tecnología que prestaran servicios financieros y no un banco que utiliza tecnología o no una institución financiera que usa tecnología. Es muy importante entender que la tecnología hoy por hoy es el apalancador número uno de los cambios estratégicos y está en el centro del cambio y de la capacidad que tienen las empresas para entregar valor a todo su público objetivo. Y a nosotros, los que manejamos áreas de TI, pues nos asiste una obligación. La obligación es que nosotros tenemos que evolucionar antes que, que sea demasiado tarde o evolucionar antes de que sea una obligación. Es decir, que tenemos que estar constantemente haciendo que la tecnología apoye el negocio, apalanque el negocio. Y la tecnología tiene que ser vista desde lo estratégico, no desde el costo. La tecnología en todo caso tiene que ser una inversión y tiene que ser vista como una inversión. Cuando en una organización sea esa óptica, es muy fácil que la tecnología ayude a transformar el negocio, que es la transformación efectiva. Es decir, no se trata simplemente de automatizar algo que nosotros ya estamos haciendo, sino que hay que en muchas ocasiones repensar el proceso para hacer que la tecnología le imprima valor. Hoy por hoy, la virtualidad, ¿uno qué quiere? Que las cosas sean más rápidas, que sean más ágiles, que todo lo tenga uno más cerquita. Pues la virtualidad obviamente le lleva a uno las cosas a la casa y pues hay otros aspectos que uno tiene que considerar, pero desde el punto de vista de lo que Comedal como organización quiere y tiene, es que nosotros tratamos de penetrar de la mejor manera posible con la tecnología aquellos puntos en donde vemos que podemos hacer el proceso más seguro, lo podemos hacer más rápido, más eficiente y no hacemos grandes cambios, la verdad, porque también hay mm, digamos, un enfoque que a veces es demasiado costoso de llevar a cabo y que por eso se comen las organizaciones, porque consideran que tienen la necesidad de invertir cantidad importante o ingente de recursos monetarios. Y la verdad es que si usted quiere ser disruptivo, probablemente usted tenga que hacer eso, pero usted también puede hacer innovación de tipo incremental. Y ese es más el estilo que nosotros usamos en la organización. Nosotros todos los días vivimos haciendo cosas, pequeñas cosas. Cuando nos sentamos a hacer allá a final de año preparando y a principio del año siguiente preparando la asamblea de delegados, que siempre hay que entregar un informe de gestión que se elabora con anticipación, empiezan a mirar hacia atrás y se da cuenta de todas aquellas cosas que uno hizo. Hay principios muy sencillos para hacer que la tecnología utilice o sea utilizada de buena manera en un negocio. Por ejemplo, que un dato se introduzca una sola vez para que no haya más
manipulación del dato, eso da eficiencia, da seguridad. Por ejemplo, que el proceso es el que realmente rige la interacción, es decir, la tecnología se debe acoplar al proceso y no al revés, no desvirtuar los procesos y siempre pensar en la experiencia del usuario. Es decir, con todas estas cosas que hoy por hoy nos llegan de experiencia de usuario, customer journeys, el viaje del cliente, hay que ser muy, eh, digamos, receptivo en todas esas estrategias y realmente hacer que la tecnología trabaje en apoyo de lo que los procesos van indicando que deberían ser o hacerse de mejor manera para que el proceso cada vez sea más rápido, más eficiente. Bueno, hay tantas maneras de mejorar los procesos que también sería como muy miope de una organización, pues que hace como estática, como quieta. O sea, sabemos lo importante que ha sido todo este tema del COVID, pues en apalancar o hacer más evidente la importancia de la tecnología en las organizaciones. Afortunadamente, Comeal venía trabajando en eso desde hace mucho tiempo, no necesitábamos de COVID para entender el valor de la tecnología y lo estábamos haciendo. Total que cuando nosotros nos vimos afectados por la pandemia, digamos que estábamos en una mejor posición que muchas organizaciones homólogas a la nuestra y la verdad nos fue relativamente bien dentro de ese proceso y todos los retos que trajo la pandemia. Entonces la transformación y el propósito que nosotros tenemos que la tecnología, mm, Felipe, para resumirte, es que para nosotros es fundamental. Para nosotros es fundamental para el proceso, para la virtualidad y para la seguridad, con el ánimo que nuestro cliente final todo le sea muy fácil, todo lo tenga a la mano y todo que sea más rápido y sea más ágil. Así es, yo creo que un mensaje clave es que la transformación digital, la innovación, su énfasis y su bagaje está en que ahí tiene que haber primeramente un cambio cultural. Por adquirir tecnología, ¿sí? No, yo no estoy transformando mi empresa. Realmente la transformación digital nace cuando hay una combinación entre cultura y entre tecnología. Esa es uno de los principios de la transformación. Para las personas que de pronto no conocen Comedal, Comedal es una cooperativa especializada en ahorro y crédito, exclusiva para el gremio médico, inscrita en el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas FOGACOP, ¿sí? Y aquí partimos a la segunda pregunta. Eh, Mario, ¿cómo esperas que los datos hoy y mañana puedan sumar valor para tomar mejores decisiones? Yo creo que lo que voy a decir no es nada nuevo para las organizaciones e instituciones que digamos, se preocupan por conocer el cliente, se preocupan por entender el cliente, se preocupan por conocerlo de manera profunda. Los datos hoy por hoy son, yo diría, el activo intangible clave para poder crear valor. O sea, el dato y el gran reto del dato hoy por hoy es cómo hace uno que ese dato se vuelva en información que le permita a uno tomar una decisión. Te voy a ilustrar un poco nosotros cómo hacemos ese tema de los datos en Comeal. Nosotros tenemos, pues hay muchas empresas que están certificadas en calidad, pero ahí yo los llamo que hay sistemas de calidad que son como, digamos, como de papel, es decir, están allí y la mayoría de las veces la organización lo considera como un estorbo. En el caso específico de Comeal, nosotros tenemos un sistema de calidad en el cual nosotros a través de las peticiones, las quejas, los reclamos, censamos la voz del cliente, incluso nosotros hacemos las encuestas de validación, pero el tema no se queda ahí o el aspecto diferencial no se queda ahí. Nosotros permanentemente hacemos una reunión semanal, miramos todas las peticiones, todas las encuestas de validación y cuando diciendo todas son todas y nosotros miramos a partir de allí, de esa incomodidad o ese comentario que tiene el cliente que quiere, el cliente que nos está pidiendo, qué le está doliendo al cliente. Y de ahí sale una serie de acciones que las enlazo con lo que había dicho en la anterior pregunta tuya, una serie de acciones pequeñas que no son disruptivas, pero que van construyendo ese camino de innovación
progresiva, de innovación incremental. Entonces, que es que me pareció muy maluco, por ejemplo, la llamada o la atención que me hicieron en la llamada telefónica o por tal o X motivo. Miramos cómo eso lo podemos mejorar. Que es que yo fui a la oficina y me pasó esto. Miramos cómo podemos mejorar. Y nosotros en ese orden día, de manera permanente, nos movemos en el conocimiento del cliente, tratamos de conocer sus intereses y de conocer sus metas. Recuerde que hoy, Felipe, es ganador el que usted tenga una oferta de servicio, un producto, lo que tú le ofrezcas a tu cliente, hecho a la medida. Por ejemplo, si a ti te gustan las mascotas, que por hoy a mucha gente le gustan las mascotas, ¿cómo yo puedo hacer algo con mi servicio que tenga en cuenta tus mascotas? O si a ti te gusta el fútbol o te gustan los espectáculos, ¿cómo yo puedo hacer y articular oferta de valor en torno a eso que a ti te interesa? O tú eres un cineasta o te gusta leer, que son, que pareciera que no tienen nada que ver con el negocio, pero a la larga tiene que ver mucho con el negocio, porque si yo te entrego una oferta de valor que tenga en consideración esas cosas que a ti te interesan, tú te vas a sentir cómodo, te vas a sentir cómodo con la organización, ¿ya? Y el otro gran aspecto con el tema de los datos, hombre, son las decisiones basadas en la evidencia. Nosotros en Comeal construimos una cultura de gestión en la cual nosotros tenemos como un tablero de control que nosotros cariñosamente le llamamos termómetro para usar esa analogía que hay en el sector de la salud, pues que es donde nosotros nos movemos. Y el termómetro te indica a ti cómo está tu temperatura. Y si tu temperatura se pasó de 36 y pico de grados centígrados, estás mal. Y si está por ahí, estás bien. Y entonces el termómetro a nosotros nos permite censar permanentemente, diariamente, todos los indicadores claves. Y eso se actualiza permanentemente, eso es en línea. Total que nosotros tomamos decisiones muy rápidamente, pero siempre basadas en la evidencia, para evitar esas discusiones que a veces se dan en los comités directivos, en el sentido que pregunta la gerencia por un valor y dice, no, eso es tanto. Y otra persona de otra área dice, no, venga, y eso es tanto. Y los dos números no tienen nada que ver el uno con el otro. Entonces, hay que hacer que la organización también trabaje en torno a solo números y sobre todo si es un indicador clave. Ahí es donde los datos aportan información que es muy valiosa para la toma de decisiones. Ese cómo volver esos datos información valiosa, yo diría que es el gran reto hoy por hoy de la mayoría de las organizaciones, porque hoy tenemos datos por todos lados. Es más, conozco experiencia de empresas de retail, porque en algún momento de mi época pasada trabajé con cosas de retail, en donde se inundaron de información y ya se les volvió el problema opuesto. Creo que eso se le puede decir el síndrome de la aguja en el pajar. Es que, ¿dónde encuentro yo la información valiosa para tomar las decisiones? Y esa organización que yo te comento, que es muy grande en Colombia, recogió una cantidad ingente de información inmensa y no sabía qué hacer con ello. Y se pasaron 3, 4, 5 años, quizás más, y no fueron capaces de resolver incluso después de tener los datos, cómo volverlos útiles para la toma de decisiones. Entonces, los datos hoy por hoy, Felipe, vuelvo y reitero con lo que arranqué, son el activo de intangible, yo diría, clave para poder crear valor en una organización, y esa es la importancia de los datos. Hoy tenemos la cultura de la información y yo creo pues que para eso o para nadie eso es una novedad hoy por hoy. Hay algo que me pareció muy atractivo, una palabra que dice muy atractiva. Decisiones basadas en la evidencia. Realmente tomar decisiones, utilizar la tecnología y basarse en ese viaje al cliente, en esa experiencia del usuario, eh, realmente es lo que cambia el norte de una compañía. Me pareció algo muy importante para recalcar a las personas que nos van a ver, que nos van a leer o que van a oír esta entrevista. Yo creo que hay uno de los temas que también son muy importantes en estos momentos y es la demanda, ¿sí? La escasez de talento TI en Colombia,
porque hay una demanda muy alta de perfiles muy calificados, con salarios muy altos. Entonces yo quisiera saber, y yo sé que esa es una pregunta muy importante también para todas las personas que siguen este medio, ¿tú qué opinas sobre la alta demanda y la escasez de talento TI en Colombia? Sí, ese es un tema que nos afecta a todos. Todos los que consumimos tecnología y generamos tecnología tenemos el mismo problema. El recurso o la cantidad de egresados de las universidades en temas de tecnología no alcanzan a cubrir la demanda que hay en el sector. Y digamos que estamos en un boom por todo lo que ha sucedido, ha pasado. Entonces, conseguir hoy el talento es bastante complicado, el talento de TI. Yo qué pensaría, Felipe, y creo que es como el tema que se mueve. Obviamente, el dinero, digamos, por sí mismo no es un motivador de fondo. Es decir, si a ti se te acerca un empleado y te pide aumento de salario, tú eventualmente le aumentas el salario, pero la persona sigue insatisfecha. Ese no es el motivador de fondo. El motivador de fondo, yo diría que parte más por los principios y los valores que una cultura le puede ofrecer a un empleado. Entonces, en esa, llamémosla competencia tan dura que tenemos de talento, las empresas tenemos que mejorar en todos esos elementos adicionales que algunos entendidos en la materia llaman el salario emocional, tenemos que subirlo, también hay que pagarles bien, pues, pero tenemos que también tener un buen salario emocional para tener capacidad de retener esos talentos, porque es que este es un sector muy especial y a muy especial. Dependemos de la creatividad y de la capacidad que una persona tiene en su cabeza de crear cosas. Yo ahí me atrevería a decir que en nuestro papel para poder encontrar mejor talento y en esa guerra de talento poderla de cierta manera ganar, nos tenemos que tener o tenemos que volver unos especies de multiplicadores, es decir, tenemos que eh, ser capaces de atraer a la gente a modo de como si fuéramos un imán, ¿ya? Y eso se hace, a mi modo de ver, generando ambientes que sean, que tengan intensidad, pero que permitan y que obliguen el pensar y el trabajar de una manera inteligente. La mayoría de la movilidad en TI, por lo menos los argumentos que yo he escuchado en todo este trasegar en tecnología, muchas veces dicen, no, es que el muchacho le dice a uno, es que yo quiero nuevos retos, es que yo me voy a cambiar, porque es que quiero cambiar. A veces ellos no saben mucho definirle a uno el por qué están cambiando, pero la mayoría de las veces se mueven por los retos. Y también hay que aprender a brindarle a esta gente oportunidades para que se desarrolle. Y diría yo también que hay que promover ambientes en donde las decisiones se lleven, se conduzcan, se propicien a través de debates rigurosos intelectualmente hablando. ¿Ya? Eso es muy atractivo para la gente. Sino la oportunidad de visitar empresas de estas del exterior que nos están llevando el talento, pues, o que son las que más pues, está buscando la gente, y efectivamente generan un ambiente y propician unos ambientes en donde pues la gente, la verdad, no es raro ni extraño que se sientan cómodos, porque los valoran, porque les dejan hacer actividades y les dan espacios para que la creatividad se, digamos que aflore, porque eh, aparte de entregarles esos ambientes, les dan poder para, o los empoderan para que ellos tomen sus decisiones. Claro que también son rigurosas en el resultado. Pues no es que la gente se les va a estar allí, eh, digamos, usando el tiempo en otras actividades, sino generando resultados. En ese sentido también son muy draconianos y la persona que no les marcha, pues ellos no piensan dos veces para cambiar a la persona o darle más posibilidades y si realmente no se acomoda, moverse. Y yo también diría que a la gente hay que dotarla como de esa posesión o darles esa posibilidad de, de que sean dueños de sus propios resultados. Entonces, este impacto que estamos sufriendo ahorita, eh, Felipe, yo creo que también
digamos, han movido de raíz un poco el antiguo método de mandar y controlar, y con todas estas culturas de las grandes empresas, de, qué sé yo, de Google. Hay muchos jugadores internacionales, pues, eh, hay empresas internacionales aquí en Colombia como Global, hay muchas. Entonces, el recurso seguirá siendo escaso. Y voy a hacer una analogía. En medicina, yo creo que tú has visto, por lo menos desde tu percepción y desde tu interacción con servicios de salud, que los especialistas son escasos y cada vez van a ser más escasos. Y eso es un fenómeno mundial. Yo creo que tecnología, creería yo a mi modo de ver, que está más o menos en una situación parecida. Incluso la gente talentosa es muy difícil conseguirla y es bien difícil retenerla, porque la gente talentosa básicamente lo que hace, o lo que uno está de cierta manera utilizando de parte de ellos, es su capacidad para crear cosas, y ese talento, no todo el mundo se aproxima al mundo de la misma manera. En fin, pues los equipos deben de ser pues plurales, y hacer que entre todos se generen mejores soluciones. Entonces ahí hay un gran reto que resolver. Incluso las empresas en un momento determinado también se tienen que volver como una especie de universidad en el buen sentido de la palabra. Es decir, eh, hacer que el trabajo, o que la persona, perdón, desarrolle habilidades, capacidades, y no angustiarse mucho porque se va a ir o porque va a transferirse a otro lado. Las empresas tienen que tener en consideración que eso es así, y esa es la realidad, y tienen que hacer que el tiempo de permanencia de esa persona dentro de la organización sea fructífero para ambas partes, tanto para el empleado como para la organización. Y esa es una realidad. Pero vamos a seguir siendo escasos, o teniendo escasez. Y es un tema bien complejo. Tenemos que trabajar, aproximarnos. Eso es bueno para el empleado, mayormente porque tiene acceso de trabajar en grandes empresas estando desde la casa, tiene mejores accesos a salarios y otras cosas, pero también hay que moderar un poquitico el mercado. Yo pensaría que esa burbuja también en el tiempo va a tender a estabilizarse. Es decir, eso se tiene que estabilizar en un punto. Hoy por hoy hay una guerra muy grande porque hay mayoría, como muchas empresas tenían una deuda técnica muy grande, entonces están tratando de desatrasar esa deuda técnica. Habrá que esperar a ver cuando las organizaciones desatrasen esa deuda técnica que tenían, cómo se establece el mercado, al estilo de lo que los booms que pasan a veces en el sector constructor, por poner un caso. Cuando ya está cubiertas las necesidades básicas, hay que esperar a ver hasta dónde se estabiliza el tema, pero hoy por hoy estamos muy afectados con eso, y es un gran problema y dilema que tenemos que entrar a resolver. Tú dices un punto muy importante y es que, y en ASIS somos fieles creyentes de esto y uno tiene que tener procesos como una universidad, ¿no? Por lo menos en ASIS tenemos lo que se llama ASIS University, en donde nosotros, más allá de desarrollar también las habilidades técnicas, desarrollamos habilidades blandas que son muy importantes para un profesional. La comunicación, ¿sí? Desarrollar un discurso en público. Este sector de tecnología, muchos son tímidos al hablar en público, al brindar ese Sí, claro. conocimiento, son cosas que uno tiene que ir trabajando, ¿sí? Y también para nosotros desde mercadeo, poder desarrollar esas habilidades en ellos, lo de comunicación y liderazgo y equipo y demás, es muy importante porque para nosotros poder generar contenido de valor, nosotros necesitamos que nuestros técnicos puedan tener esas habilidades. Entonces, eso es un muy buen ejemplo en el cual nosotros tenemos que, primero, desarrollar las habilidades de nuestros equipos y no estar pensando, como tú mismo lo dices, en preocuparnos en que se van a ir y no nosotros que preocuparnos más bien en cómo nosotros mejoramos, no solamente en el tema económico, para que nuestros colaboradores se sientan en la compañía a gusto sin estar mirando otras compañías o competencia. Sí, eso es cierto, Felipe. Lo que tú mencionas es, yo no puedo pretender que una persona sepa de X o Y cosa si yo no le doy la posibilidad que esa persona lo aprenda o que esa persona lo maneje.
Entonces, Exacto. a veces es importante tener en consideración eso, porque ahí es donde uno se da cuenta que es que uno también tiene que brindar posibilidades de que las personas, si queremos que sean muy innovadores, pues hay que darle la posibilidad que innoven. Queremos que hagan cosas de avanzada, pues tenemos que brindar y ayudar a que las herramientas estén ahí para que hagan cosas de avanzada. Y finalmente, en TI, esa es la oferta de valor que nosotros entregamos a las organizaciones. Es decir, posibilidades, somos apalancadores, construimos cosas. Yo tenía una discusión ahí que de pronto viene un poquitico al lugar con un amigo que no quiere mucho a los ingenieros, pero él es jocoso, pues no lo hace de manera peyorativa ni nada, sino, que es que a mí me gusta ingeniero, porque él viene de una profesión que es más de habilidades blandas. Entonces de una vez le entablamos el diálogo y le dije, pero venga, tenga en cuenta una cosa, que los ingenieros somos los que hacemos posible ese mundo que ustedes se imaginan. Somos los que hacemos posible el mundo que se imagina una persona. Él trabaja en salud y entonces yo le dije, el que usted tenga hoy mejores herramientas para hacer una cirugía, un rayo láser mejor, una capacidad de hacer una cirugía de cerebro con mejores herramientas, es porque nosotros los ingenieros somos capaces de construir ese mundo. Si eso no existiera, por más idea que usted tuviera, no encontrar la contrapartida en nosotros, en capacidad de creación de eso que usted sueña, ahí se quedaría su idea. Entonces, eso es también un tema que hay que saber posicionar y yo soy convencido de que efectivamente las habilidades blandas, de hecho, son claves y fundamentales. Pero en ese diálogo con este amigo que yo te decía, pues hay que también poner el punto de la ingeniería y llamémoslo así, el pensamiento más científico y cómo apoyar eso a la organización. Yo pienso que ahí es donde sea el matrimonio ideal. Hay que ser amigos de los ingenieros de todas las profesiones. Sí, claro, por supuesto, y de De todos todo aprendemos, aprendemos, así es. hay que propiciar ese diálogo. Así es. Y como por última pregunta, nosotros queremos saber qué recomendaciones puedes darle a una persona que hoy es ascendida a líder, director o coordinador de TI. Pues mira, ahí pasa un fenómeno, ¿cierto? Si la persona, por ejemplo, desarrollaba inicialmente una actividad muy técnica y como se le dé potencial a la persona, lo ascienden a un cargo ya de coordinar personas y demás, el principal tropiezo que va a tener es que la persona se tiene que acomodar al hecho de que él ya no va a ser él solito, su trabajo ya no va a depender solamente de él, sino que su trabajo va a depender de esas personas a las que él dirige. Y ahí es donde la mayoría de gente fracasa, porque dicen, no, yo me quiero devolver, a mí no me gustó que me hubieran ascendido, vení, ¿por qué? Es que yo trabajaba muy bueno, pero trabajaba muy bueno era que él tenía, digamos, todo bajo control. Él desarrollaba, él hacía las cosas él solito. En cambio, cuando a ti te ascienden a ser jefe de algo, ya no eres tú solito, ya tú dependes de esas personas que tú diriges. Entonces, yo diría que el 90%, quizás más, de la posibilidad de fracaso en un cargo en donde tú lideres gente es si tú no manejas bien a la gente, vas a tener todos los problemas del mundo. Si tú no aprendes a manejar a la gente, tú no vas a entregar resultados. Esos colaboradores, esos colaboradores y nosotros los seres humanos somos los más difíciles de manejar. Un amigo mío dice, le escuché esa palabra y dice, es que hoy la gente es el problema, pero también es la solución. Entonces hay que invertir en eso. Y lo otro es que hay que desarrollar cosas de liderazgo que sean productivas para la organización y productivas para uno dentro de lo que implica obtener buenos resultados con la gente contenta, con un equipo de trabajo sincronizado, con un equipo de trabajo que se autogestione. Esas cosas y teorías que hoy por hoy se hablan desde la gestión del talento humano.
y es que hay que desarrollar habilidades que son muy importantes. Por ejemplo, la negociación de tipo constructivo es clave. Si la persona que llega nueva al cargo no era muy hábil para negociar y nosotros permanentemente en el día a día, si no estemos trabajando, negociamos, esa es una habilidad que hay que desarrollar, la de la negociación constructiva. Y también ahí hay un elemento que es muy importante y el tema cómo uno hace las peticiones, cómo hace uno los acuerdos para poder que la gente haga cosas, es muy importante porque si no, después tú no eres capaz de imbuir en la gente, introyectarle a la gente el tema del compromiso y el tema de dar los pasos que se tienen que dar para que se obtengan los resultados. Y pues uno en un cargo directivo, básicamente si el de al que uno dirige le va bien, a uno le está yendo bien. Si el que uno dirige le va mal, pues a uno le va mal. Y hay otra realidad que yo pienso de que a veces es difícil de aceptar, pero si uno no la acepta, pues entonces no hará bien su trabajo. Y es que cuando hay éxito, Felipe, el éxito del trabajo bien hecho en realidad es de tus dirigidos. Y cuando hay un fracaso, en realidad la culpa es tuya, que es solo de que lo lideras. Entonces uno a veces, digamos, lo que hay que estar siempre es, como ven, cuando hay éxito, uno el éxito lo tiene que endosar a los que dirige. Cuando hay un fracaso, cuando hay algo que es ese cargo, uno es el que tiene que hacer cargo. Entonces a veces también la gente no aguanta esa tensión que se da entre esas dos situaciones. Entonces, el que, por decirlo así, adquiere un cargo de eso, si quiere simplemente estar exhibiendo su poder, exhibiendo que es como la persona brillante, digámoslo así, de que va a tener muchos problemas, no le va a ir bien en ese cargo. Entonces, esas son cosas que las personas que son ascendidas y que llegan a posiciones de coordinaciones, de liderazgo, de directores, es muy, es muy importante ser consciente de todos esos hechos y fundamental para reiterarte y cerrar la respuesta es el tema de manejar a la gente. Ahí está o el gran éxito o el gran fracaso de tu gestión. Hay muchas más cosas, pero ahí es donde se basa la mayoría del éxito. Esto no fue un consejo para solamente coordinadores, es un consejo para todas las personas que nos están viendo. Muy, o sea, muy acertado. Realmente, muchas gracias, Mario, por este conocimiento que nos acabas de brindar. Todo esto que acabas de mencionar, debido a toda esta experiencia tan grande que tú tienes. Realmente, gracias a todas las personas que nos están viendo, gracias a las personas que realmente apoyan y creen en esto que estamos haciendo. Y pues bueno, agradecerte a ti, Mar, realmente una entrevista muy bacana, mucho conocimiento, muchas lecciones aprendidas de todo esto que conversamos. Quisiera que te despidieras de todos y que pues bueno, no sé si quieres brindar alguna otra recomendación o consejo. No, pues a ver, Felipe, muchas gracias por la invitación y pues es muy chévere compartir con las personas. Espero que a alguien le sea de utilidad pues lo que se ha mencionado aquí en esta charla amena, digamos, que hemos tenido. No, yo pienso de que Felipe solamente haría una recomendación, no solamente pues para la labor de tipo mm, digamos, profesional, sino también para la vida diaria. El tema de la emocionalidad eh, es muy importante, sobre todo para la toma de decisiones y sobre todo para uno entenderse de manera adecuada con el otro ser humano que está donde ti. Yo pienso de que uno puede tener una gestión, una dirección, un estilo de liderazgo que tenga en cuenta al ser humano y que a la vez sea, digamos, obtenga resultados. Yo pienso que el gran reto de los que estamos en posiciones directivas es unir esos dos elementos, porque es que usted ve personas que están en posiciones como esas
y son unos, mejor dicho, son casi que tiranos, por decirlo de alguna manera, y pues obtienen resultados, pero a costa de la gente. Hay otros que son unas madres, entonces el equipo está muy contento, pero no hay resultados. Entonces el gran interrogante es, venga, ¿yo cómo hago que la gente esté chévere, esté bien, esté con nosotros, pero aparte de eso, obtener resultados? Ese es el gran reto. Y yo pienso que ahí hay un factor que es fundamental, y es que nosotros, nosotros a cargo de gente, de áreas, primero tenemos que sabernos gobernar a nosotros. Y ahí hay un elemento que es muy importante, y es el tema de saber manejar la emocionalidad, o lo que llaman hoy por hoy, pues la inteligencia emocional, ¿ya? Sino que el último comentario me dio como pie para ampliarte un poquitito ese tema desde lo que mi óptica en direcciones es, y es cuando uno va mejorando en esos aspectos, tú te vas presentando y te vas volviendo una persona más equilibrada, vas manejando de mejor manera tu personal, porque hay uno que es así, hay otro que es así, hay situaciones diferentes, nosotros manejamos una carga de estrés importante porque siempre andamos colgados, etcétera. Entonces ese es un elemento que para mí en los últimos años, Felipe, le he trabajado fuertemente y cada vez me he dado cuenta de la gran importancia que tiene y lo hago evidente. ¿Por qué? Porque como nosotros vamos a la universidad, estudiamos cosas de tecnología, esas otras cosas blandas nos resbalan. Como vos decía ahorita, las habilidades blandas, no, eso nos resbala. Y resulta que lo blando realmente es lo duro, para usar un término muy gringo. Lo blando es realmente lo duro, es decir, lo blando realmente es lo que te va a marcar la diferencia. Porque usted lo otro a la persona le puede enseñar. Usted le puede enseñar a hacer un plan de trabajo, usted le puede enseñar una tecnología, usted le puede enseñar a programar, etcétera, etcétera. Pero hacer persona, a comportarse, a su emocionalidad, a manejarse bien, mm, mm, difícilmente. Eso viene del hogar, eso viene de que usted sea consciente y lo trabaje, etcétera. Entonces, yo dejaría como último mensaje, eso es muy importante trabajar en eso. Las habilidades blandas son las importantes, las habilidades blandas son las duras. Muy buen mensaje. Sí, es que hay una frase, creo que leí por ahí en inglés, y lo blando realmente es lo duro, o sea, es realmente lo importante. Y es verdad, y es verdad. Entonces, y muchas gracias, Felipe, te reitero, por la invitación, un gustazo, espero que todo esto sea de utilidad, que me parece muy loable la labor que ustedes hacen con todo este tipo de cosas, a mí qué bueno que lo hacen, a eso hay que hacer para poder que la comunidad crezca, para poder que la gente que escucha tenga posibilidad de comparar criterios, de mirar opciones, etcétera, y de nutrirse con nuevas cosas. Y yo te agradezco mucho la invitación y siempre la orden. Gracias a ti, Mario, por acompañarnos en esta sesión. Ya saben, las habilidades blandas son las duras. Un saludo para todos. Esto es Entrevistando CXS en Asís Construimos el Futuro. Hasta luego. Hasta luego, Felipe.